Entonces, la definición de IMRT, bueno, vamos a hablar de una definición dosimétrica. Y hablando dosimétricamente, sería una técnica altamente conformada mediante modulación optimizada de la frecuencia de los gases externos, capaz de administrar la dosis prescrita al blanco con altos grados de precisión, evitando tejidos sanos. O sea, es lo que se llama esculpir la dosis. En una presentación que hizo hace poco el físico Guillermo, ¿no? ¿Sí? Él presentó una diapo que es muy común en lo que es los cursos de IMRT, que es la persona que está, digamos, que esculpiendo un pastor, una escultura, y empieza primero con lo más burdo, que es la 3D, y bueno, después va esculpiendo la dosis a la IMRT, y al final está pasando el concepto ahora a lo que es el painting, que en vez de esculpir es pintar, pero no solo esculpir, sino pintar la dosis. O sea, ya de esculpir es painting de dosis. Pero bueno, vamos a hablar aquí ahora de esculpir la isodosis al blanco. Eso hablando de manera dosimétrica. Ahora, de manera clínica podemos decir que es una técnica altamente conformada, es muchas veces para evitar algunos subterfugios, le dicen a la IMRT, le dicen 3D altamente conformada. Y les voy a explicar después por qué. Con reducción de incertidumbres en la delineación y con torneo de los blancos, o sea, si tú vas a depositar la dosis de manera más restringida, entonces tú no tienes por qué hacer que tus blancos tengan un margen más grande, siempre asegurando de que tú puedas manejar el movimiento o, digamos, la incertidumbre en el posicionamiento y el movimiento de esos órganos. ¿Sí? Que incluye, en este caso, funciones objetivas y restricción de dosis, que eso lo vamos a ver después, lo que es la optimización inversa, claramente definida, así como justificaciones para la expansión del blanco y estudios clínicas. De nuevo, el objetivo siempre es esculpir la dosis. Ya ahora es painting, o sea, es pintar la dosis. Eso es de manera clínica. De manera clínica, aquí están hablando ya de depositar la dosis ya en el volumen blanco y evitar en los órganos a riesgo. O sea, aquí estoy utilizando ya terminología de ICRU. O sea, 50 y 62. OARS es órganos en riesgo. Ahora, también puede haber una definición formal. ¿Por qué? Porque eso depende de, digamos que, el manejo de los sistemas de salud en cada país, ¿no? Entonces, en lugares donde se cobra, tú los procedimientos tienes que tener muy claros porque tú tienes que facturar esos procedimientos. Y entonces, a veces, eso me ha pasado a mí, donde yo trabajaba, en mi trabajo anterior, o sea, la facturación de una técnica 3D conformada no era igual a una técnica de IMRT. Y entonces, por el cubrimiento del seguro del paciente, por el paciente, el seguro no le daba IMRT y lo que llevaba era 3D conformado. Entonces, uno lo hacía 3D conformado y tú sabías que no ibas a darle la mejor técnica al paciente. Necesitaba IMRT, pero el seguro no se lo cubría. Entonces tú decías, bueno, esto no es IMRT, esto es una 3D altamente conformada. Y así, como un subterfugio, uno trataba de ayudar al paciente, pero a veces estos son procedimientos de la americana, de Estados Unidos, que es la terminología de procedimiento actual de la Asociación Americana de Medicina, y ahí está definida la MRT como una tecnología que la radioterapia es administrada de manera precisa al tumor, o sea, mientras se puede salvar, ¿no?, el tejido normal alrededor del mismo, ¿no? Es una forma avanzada de radioterapia tridimensional conformada, así dicen ellos, ¿no? Que permita variar la intensidad de la radiación y producir instrucciones de isodosis que sean más conformables que los posibles estándares de 3D conformado. ¿Sí? Siempre van a hablar, o generalmente siempre, bueno, de cuando sale la IMRT siempre van a hablar del proceso de optimización inversa. O sea, si no hay optimización inversa, posiblemente no sea IMRT. Eso también es contradictorio, ¿no? Puede ser digamos que controversial, ¿no? La palabra es controversial. O sea, que hay quien tiene opiniones diferentes. Yo por lo menos opino diferente, pero mi opinión en Estados Unidos no vale porque lo que vale es esto. ¿Sí? Y en Colombia tampoco valía. En Colombia también había unos procedimientos que eran procedimientos, no recuerdo cómo se llamaban, pero eran procedimientos reconocidos por el Ministerio de Salud, y el médico cuando iba a administrar un tratamiento tenía que decir, este tratamiento va con este procedimiento. Y por ahí iba la aseguradora y la aseguradora pagaba ese procedimiento, cubría el procedimiento. ¿Okay? Y entonces, bueno, como tienes el método de optimización inversa, bueno, ya no tienes que utilizar la negociación que hace la radioterapia convencional
de cuánto tejido, cuánto lo da el tejido sano y cuánto lo da el tejido inverso al tejido, al tumor, al tejido enfermo, mediante un procedimiento de prueba y error, ¿no? Que es lo que se hace convencionalmente en la radioterapia tridimensional conformada. Aquí me falta una cosa. Ok, aquí me dicen que digamos que el estado de desarrollo de la ciencia, ¿no? Que ya es ciencia constituida, ha permitido, ¿no? Mejorar los resultados clínicos para localizaciones que eran antes, digamos que prohibitivas o difíciles de alcanzar con la radioterapia tridimensional conformal. Y te dan, bueno, algunos de los casos en los que la radioterapia intensiva modulada sería tributaria de utilizar. Pero que no solamente esas tecnologías pueden utilizarse en estos lugares, sino también que deben ser considerados en otros sitios donde amerite el uso de la radioterapia intensiva modulada. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en sitios de piel, uno antes utilizaba electrones y tú puedes hacer un arco o un semiarco y utilizar intensidad modular y puedes dar ese tratamiento mucho más rápido y de manera más efectiva que con electrones. Entonces, habría que ver si la persona, digamos, en un ambiente, digamos que normal, en que tú no tienes que estar pensando cuál sería lo que la persona puede pagar o no pagar de tratamiento. Y dices, bueno, ¿cuál esta persona en vez de un tratamiento de electrones, un medio arco de fotones optimizado y va a tener una mejor cobertura sin tener que llegar de dosis en profundidad y el resultado va a ser mucho mejor que con electrones, con un campo directo y va a tener siempre la inhomogeneidad de un campo directo. O sea, ahí lo que hay es el PDD y la topografía externa del paciente, que va a cambiar la distribución de su dosis. Entonces, la IMRT no solo está, en este caso, según la AMA, circunscrita a esas condiciones, ¿no? Sino que también pueden considerarse aplicar en otros lugares, ¿no? Si hay beneficio. Esta es alguna literatura sobre la radioterapia intensiva modulada. Realmente esta literatura ya tiene más de 10 años. O sea, hay otras literaturas, hay otros libros. Sobre todo, enfocarse en lo que es ahora la radioterapia basada en evidencia. O sea, que es que teniendo en cuenta el tipo de evidencia, la mayor evidencia son los estudios, el nombre es los estudios que son retrospectivos con grandes datos. Esa es la mayor evidencia. La menor evidencia son los reportes de casos clínicos, los reportes individuales. Entonces, teniendo en cuenta esa radioterapia basada en evidencia, tú pudieras entonces considerar utilizar o no IMRT y en qué condición utilizar ese IMRT. O también son artículos científicos, etc. Y aquí me faltó algo. Bueno, ¿por qué utilizar intensidad modulada? Esto es un haz abierto normal en una superficie convencional, en un maniquí, y esa es la distribución que uno encuentra generalmente en haces convencionales. En haces que sean no aplanados, la distribución va a ser diferente, va a ser un poquito más predominante en el eje. Pero bueno, sería un haz aplanado, digamos que un acelerador más convencional. Más modernos no son así, son menos homogéneos. Pero bueno, eso se escapa realmente del ámbito de la clase. Entonces, los primeros filtros que modulaban la intensidad fueron las cuñas, porque la cuña es un filtro que te modula la intensidad en una dirección. O sea, en esta dirección vas a ver que hay mayor intensidad y en esta menor intensidad. ¿Por qué? Porque la punta transmite más que el talón. Entonces, aquí hay una modulación de intensidad de las. Esa modulación es en una dimensión, solamente en la dimensión transversal a la cuña, o paralela a la cuña. Ahora, si tú haces una modulación ya en dos dimensiones, ya la intensidad de las ya está modulada de una manera más compleja. Esta es una modulación presentada aquí con bloques de hélice, después lo veremos que son los bloques de hélice, pero igual puede haber sido una modulación hecha con un compensador. Cuando se hacían los compensadores de parafina o compensadores de densidades más fuertes, como puede ser bronce u otro tipo de material, ya estaban haciendo una modulación de las en dos dimensiones y eso es una intensidad modulada. Creo que aquí hay servicios que todavía utilizan ese tipo de intensidad modulada. Sí. Entonces, ya eso es intensidad modulada. Como la combinación va
en las dos dimensiones de las, bueno, del plano de entrada de las. Este es un ejemplo de un haz normal y este es un ejemplo de un haz modulado en una sola intensidad. Esto es un ejemplo de un haz modulado, o sea, en una sola dimensión, en dos dimensiones. Poco aquí en medio, pero en medio que van a utilizar. ¿Okay? Y sería así el perfil. El perfil ya ves que tiene varias intensidades en diferentes direcciones fuera del eje, diferentes distancias fuera del eje. Entonces, nuevamente, otra forma de decir la intensidad modulada, bueno, es la entrega de radiación con campos de influencia no uniforme. O sea, acá la apertura del haz está, digamos que conformada por la proyección de la estructura que se quiere irradiar. Acá es igual, la misma conformación, pero el perfil acá es homogéneo y aquí el perfil es heterogéneo por alguna razón. ¿Qué razón sería? Bueno, la idea de tratar de esculpir la dosis, de que la dosis rodee el tumor. Aquí no, aquí la dosis va a estar entrando, o por lo menos la fluencia va a estar entrando de manera uniforme, y bueno, lo que modificaría la fluencia de las aquí sería igual, el contorno externo del paciente, la topografía del paciente y también las heterogeneidades, o sea, las diferentes densidades de los órganos internos, ¿no? Eso, el algoritmo de optimización debiera tenerlo en cuenta también para la intensidad modulada. Es lo mismo, entonces sería una conformado, que ya sería, digamos, una versión tridimensional sólida, y bueno, es la conformado, pero en intensidad modulada. Entonces, es lo que le hablaba anteriormente. O sea, la conformación en 3D conformado tiene que ver solamente con la proyección de las estructuras en las direcciones de entrada de las, ¿no? Con la intensidad modulada, bueno, es eso, y también la variación de intensidad en el campo de tratamiento para lograr un objetivo clínico o dosimétrico, vamos a decir, un objetivo dosimétrico determinado. No vamos a decir un objetivo clínico ahora, pero el objetivo clínico generalmente es controlar el tumor y evitar la estallido sano. Hay que ver si lo alcanzamos. Hay que ver si se alcanza. Entonces, ¿qué diferencia en general la intensidad modulada de lo que es los tratamientos tridimensionales convencionales o conformados? Bueno, aquí estoy sacando a colación digamos que la definición del documento técnico 1588 del Organismo Internacional de Energía Atómica, y bueno, ellos dicen o establecen que la diferencia está en la forma de definición de aplicación de dosis, que eso lo vamos a ver más adelante, en el método de optimización. De nuevo, la optimización en este caso va a hablar de optimización inversa, aunque yo considero que hay tratamientos que son de optimización directa que también son intensidad modulada, pero bueno, esa es mi creencia. O sea, igual, lo que yo les diga acá no es la verdad, es lo que yo creo. ¿Sí? Igual yo los voy a evaluar, pero es lo que yo creo. O sea, ustedes siempre duden de lo que les digan y saquen ustedes sus conclusiones por los estudios que ustedes hagan. Pero bueno, de manera general, optimización inversa es lo que define, lo que diferencia la intensidad modulada de la estrategia conformada. Los métodos de administración, que lo vamos a ver más adelante, la garantía de calidad de la intensidad modulada es mucho más extensiva y exhaustiva que la estrategia conformada por todos los parámetros que están implicados en la administración del tratamiento. La administración del tratamiento per se y la verificación. En este caso, aquí verificación es la verificación del posicionamiento del paciente. Okay. Entonces, ¿qué ha facilitado la implementación de la intensidad modulada? Eso lo hemos hablado al principio. Primero, el desarrollo de las capacidades de cómputo para los cálculos complejos. No tiene que ser en tiempo real, pero sí cálculos complejos. ¿Okay? Porque a final de cuentas, el cálculo no se hace en tiempo real. ¿Sí? El cálculo se hace, a no ser que sea la terapia adaptativa, que lo vamos a ver, o está como un ejemplo. Pero bueno, el cálculo no es que sea en tiempo real, pero sí es complejo, porque son muchos parámetros a optimizar. Los sistemas de registro y verificación, o sea, hay muchos parámetros en la administración de tratamiento. Antes solamente era poner una configuración de las muelas, o sea, un campo de 7×10, si acaso poner unos bloqueos y listo. Ahora no. Ahora, para lograr la intensidad, para lograr la compensación electrónica, las láminas tienen que moverse a posiciones específicas, a un momento específico, y también la intensidad de o la radiación va a cambiar también, dependiendo de la técnica de movilización. Entonces, eso es muy difícil hacerlo a mano. Antes solamente pongo tamaño de campo, pongo paciente
y aprieta el botón. Ahora es más complicado. Y sin los sistemas de registro de identificación hubiera sido imposible hacer estas técnicas. Lo que habíamos hablado también de los métodos de identificación y colocación de pacientes, que ahora son mucho más exhaustivos, utilizando diferentes variantes modalidades imagenológicas, no solo de rayos X, puede ser también ultrasonido, puede ser también con luz, con cámaras, con visualización. Y bueno, los columnadores multiláminas de predicción y confiabilidad, que es lo que ha posibilitado hacer esta modulación electrónica. Bueno, ¿por qué se justifica la utilización de las técnicas de intensidad modulada? De nuevo, ahora voy a hablar de las guías de la Sociedad Americana de Radioterapia y Oncología, y en este caso son sus recomendaciones, los guidelines que ellos tienen para el uso de la intensidad modulada. Entonces, lo primero, bueno, es que tengas un volumen que esté en proximidad o en contacto de estructuras críticas, que no hay otra forma de irradiar, digamos que de alcanzar una dosis, si no es utilizando esta técnica para tener gradientes de intensidad o gradientes de dosis altos, de manera que tú puedas evitar la dosis excesiva a esos tejidos sanos. Eso es una de las formas. Generalmente se ve mucho en los casos de cabeza y cuello, es donde más complicaciones hay de este tipo, pero también puede encontrarse en casos de columna, sobre todo cuando quieres irradiar el cuerpo vertebral y quieres evitar la médula espinal, como por ejemplo, ¿no? En el otro caso es cuando tienes volúmenes que son muy grandes o múltiples volúmenes y no hay otra forma de hacerlo para evitar zonas calientes o zonas frías, ¿no? Esto es un caso de varias metástasis. Tiene el pulmón, tiene la columna, tiene lo que es la articulación clavicular, disculpen, de la cadera, y también tiene supuestamente en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando los volúmenes son o muy grandes o muy extendidos o son múltiples, es cómodo, o digamos, o es apropiado, o es tributario la técnica de intensidad modulada. Otro, cuando no puedes tener, no tienes más oportunidad, no hay otra técnica que te pueda lograr alcanzar los objetivos de irradiar el volumen y evitar tejidos sanos. En este caso, es lo más común, que son los órganos de concavidad, o sea, un órgano que es un tumor que está rodeando a un órgano crítico, o un órgano de riesgo, de manera que forma una concavidad o lo rodea por completo, pues puede haber sido también que vaya a rodear completamente. O sea, no tiene por qué ser así, puede ser también que lo vaya a rodear completamente y tú quieres salvar o quieres evitar lo que está en el centro. Entonces, eso es tributario a la técnica de intensidad modulada. O en el caso de reirradiación, muchas veces hay recurrencia por lo que sea. A veces la delimitación no fue la más adecuada o el tratamiento tuvo algún tipo de incertidumbre y quedaron zonas sin irradiar. El tumor volvió a crecer, o lo irradiaste y el tumor volvió a crecer. Puede pasar. ¿Sí? Y entonces tienes que volver a irradiar al tejido, a ese tumor, y sabemos que la dosis acumulativa en el órgano crítico. O sea, en el tumor no, pero en el órgano crítico sí, la dosis acumulativa y el efecto no desvanecen en el tiempo. ¿Sí? Aunque se pueden hacer consideraciones. O sea, tampoco es tan estricto, pero se puede hacer consideraciones porque también se recupera como el tejido enfermo. Entonces, en el caso de irradiaciones también se justifica. Ahora, este es el acápite que hace la Sociedad Americana de Radioterapia y Oncología. Aunque haya cumplido esos cuatro requisitos, uno también tiene que asegurar que el paciente pueda hacer, digamos que pueda hacer o que pueda resistir el tratamiento o lo pueda recibir de manera correcta. Son pacientes que están en un estado físico muy malo, que no pueda, que es difícil de reposicionar, que pueda estar faltando el tratamiento. O sea, puede ser un paciente que tú puedas considerar y decir, bueno, vamos a hacer una técnica más sencilla, una técnica que no implique tanta reproducibilidad y no voy a complicarme con la intensidad modulada. Eso puede pasar. ¿Sí?
sobre todo en pacientes que son pacientes paliativos, ¿no? Tampoco es que hay que disociar a los pacientes paliativos. O sea, yo hacía muchas columnas y las hacía con MRT. Y eran paliativos y las hacía con MRT. Entonces, no es que desahucie al paciente paliativo, pero hay que considerar el estado del paciente y si puede recibir esa técnica, si es capaz de recibirla, ¿no? O de cooperar para recibir esa técnica. Hay que tener una adecuada definición de los volúmenes. O sea, los médicos tienen que estar entrenados en la delimitación. Y hay que también tomar, digamos, algunos tipos de medidas para asegurar de que todos lo hagan de la misma manera y que haya un consenso institucional para implementar procedimientos y guías de manera que todos delimiten igual y que la delimitación sea una delimitación, digamos, que acorde a lo que se consideran buenas prácticas, ¿no? Para eso hay atlas anatómicos, los atlas están disponibles en internet. Eso muchos médicos en la institución que estaba dibujaban con el atlas al lado y entonces se guía mucho mejor. También es bueno lo que son los encuentros, los rounds de QA, que sean reuniones en que se discutan los casos complicados y todos discutan y vean cómo se delimitó, cómo quedó la distribución, en este caso de delimitación. Y eso ayuda mucho a movilizar los criterios. Lo otro es la capacidad y la posibilidad que tengan las instituciones de hacer el manejo del movimiento de órganos, ¿no? O sea, ¿qué técnicas puedes utilizar? ¿Qué movilizadores tienes? ¿Cómo los utilizas? De manera que tú puedas determinar cuál es tu incertidumbre en el posicionamiento y en la reproducibilidad de ese posicionamiento entre sesión, igual en la movilidad de la estructura dentro de la sesión, intersesión, y tener en cuenta eso para el tratamiento de intensidad modulada. El entrenamiento es fundamental para todos. Por supuesto, el physician, o sea, el médico y el staff, pero es para todos. O sea, el médico, el físico, los simetristas, todos deben estar entrenados en lo que es esta técnica. O sea, la comprensión de que es una técnica que lleva más, digamos que más atención al detalle, atención al paciente, atención a la implementación de la técnica. Y bueno, por último, los adecuados procedimientos de control de calidad, ¿no? Que tengas que tener, no solo para la técnica específicamente, para el paciente específico, sino también a la unidad de tratamiento. Entonces, en ese fin, yo puse esta pregunta. O sea, está, sí, ¿aquí más? Sí, creo que ahí podría haber aquí, no sé. No entiendo esto. ¿Por qué no? Pues ahí mismo, ¿Dónde está esto? ¿Cómo es? alta, Tabulador, ¿cómo es? alta, Que no lo veo. Ah, está ahí. Sí. De repetición. ¿Hay alguien por entrar? No, creo que esa fue la última vez. No, está, disculpas. ¿Qué son los avisos? Dijo, voy a darle presentar. Entonces aquí les puse una tareita, es una asignación, y es utilizando el documento técnico del OIE 1588, en el apéndice A hay un formulario de autoevaluación. Entonces la tarea es completarle el formulario de autoevaluación para ver si ustedes como institución consideran que están listos para empezar la intensidad modulada. El formulario esto es de 2D a 3D e IMRT. O sea, el formulario va en general primero a 3D y tiene un acápite que es solo para IMRT. Son 3 hojas, ¿sí? Entonces lo llenan y me lo envían en la próxima sesión y después lo discutimos, ¿sí?
Entonces, de manera general, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes de anestesia modulada? Bueno, evitar texturas sensibles, blancos intracraneales que sean grandes, lesiones muy regulares, voluminosas o esparcidas, reirradiación, irradiar blancos múltiples, lo había dicho arriba, y bueno, escalar la dosis. Porque escalar la dosis siempre ha sido, o sea, ese ha sido digamos que el objetivo final de la anestesia modulada, escalar la dosis. Ok, entonces, luego presenta una comparación de unas distribuciones de radioterapia tridimensional conformada versus INRT en un caso clínico. Esto es un caso hipotético, o sea, no es un caso, no se lo tomen tan a pecho, es un caso hipotético de cómo varían las distribuciones entre una técnica y la otra, ¿no? Es un caso de cabeza y cuello. Aquí estamos viendo un corte que tiene que ver más bien con lo que es la parte de la cavidad oral y que implica al volumen blanco y a tres estructuras o órganos a riesgo, que son las parótidas, derecha y izquierda, y la médula. En la radioterapia tridimensional ven, en este caso, en este corte, a este nivel, que el volumen está bastante bien irradiado, o sea, está bien, digamos que uniformemente irradiado. La médula tiene un gradiente de dosis que es un poquito alto comparado con el gradiente de dosis que hay en la técnica de intensidad modulada, donde hay menos, digamos que hay más verde y menos amarillo, y donde es más explícito es en la parótida derecha, en este caso que sería, digamos que la parótida que supuestamente no está implicada clínicamente en la lesión, y en este corte, en lo que es la radioterapia tridimensional, esta parótida está un poco más caliente, o sea, está recibiendo un nivel de dosis un poco más alto que en este, donde se puede, digamos que, salvar, ¿no? De manera mucho más clara, ¿no? Llama la atención que, siendo bastante simétrico, las dos parótidas le va muy diferente en IMRT. ¿En IMRT? Sí, claro, porque en este caso, supuestamente la parótida izquierda debe estar implicada. El tumor tal vez creció para acá o se infiltró y esta no se quiere salvar. A esta le están dando menos importancia. Y a esta sí, a esta le dicen, no, salva en la izquierda no hay problema. Tal vez que tiene un ganglio tomado para atrás, pero es que, o sea, puede haber mil circunstancias clínicas, ¿no? En la que el médico decidió, no quiero salvar la izquierda, disculpen la derecha, aquí es al revés, este no es convenio anatómico, este es convenio radiológico. O sea, quiero salvar la derecha y la izquierda no tanto. Eso es una decisión siempre del médico. Aún así, seguramente, dosimétricamente hay una reducción importante en la izquierda. Ahora lo vamos a ver, Ahora lo que estamos haciendo es una evaluación cualitativa. O sea, cuando ves curvas de isodosis o superficies de isodosis o niveles de isodosis, en este caso son isoshades o niveles, solamente es cualitativo. La cuantitativa lo hacemos con la estadística expresada en histogramas. Vamos a ver un poquito más adelante. Este es otro nivel, y a este nivel, bueno, se ve igual que aquí en la 3D, la parótida, digamos que la derecha no se puede salvar o está bien implicada aquí. ¿Sí? Igual la médula sigue estando, digamos que a un nivel de dosis, digamos que tolerable, pero todavía un poquito más alto que acá. Aunque aquí se ven bastante verdes los dos, pero en realidad, alrededor, el gradiente de dosis más alto aquí. O sea, cambia más rápido acá que acá. Aquí cambia mucho menos rápido. En intensidad modulada, bueno, vemos que la parótida derecha sí se salvó completamente, pero a costa de que esta cadena angular queda un poco más fría. También de decisión médica. O sea, es el trade-off que tiene que, bueno, la negociación que hace el médico. Entonces el médico parece que ahí lo aceptó. ¿Sí? La parótida izquierda sí ya está sacrificada, ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, en esta imagen sagital se ve la distribución de dosis, el dose spilling, que es el derrame de dosis que hay en la dirección anterior. Con la técnica tridimensional no pudieron mejorarlo más. Esto puede ser complicaciones, sobre todo en la dentición, aquí en la cavidad oral, pero bueno, aquí a este nivel todavía está la glotis, pero no está todavía el tiroides. Pero con intensidad modulada sí, ya se salva ya esta parte, ya se salva mucho más que acá.
Entonces, lo que vimos de manera subjetiva, de manera cualitativa, ahora lo vemos de manera cuantitativa acá en los histogramas de volumen. Esto es un histograma representativo. ¿Okay? Aquí lo que estamos viendo es que para el tumor no hubo diferencia. Supuestamente no hubo diferencia entre intensidad angular y 3D conformada. O sea, la distribución, la homogeneidad de distribución, si acaso fue la misma, ¿no? Pero cuando vemos entonces lo que son los órganos críticos, en este caso, esta es la médula, vemos que hay un máximo mayor en la médula, en lo que es la 3D conformada, y mucho más volumen irradiado a dosis más exacta que en la radioterapia intensiva modulada. O sea, el objetivo del histograma en órganos críticos es que todo el volumen esté a bajas dosis. O sea, el ideal es una función delta en cero. O sea, todo el volumen recibe cero. Eso no lo vamos a lograr. Pero mientras más corramos esto hacia la izquierda, hacia los niveles de bajas dosis, vamos a estar mucho mejor. ¿Okay? Este es el caso más evidente, que es la parótida contralateral, que se salvaba, se veía que se salvaba mucho en la intensidad modulada. Fíjense que en la 3D conformada se ve que hay una gran cantidad de la parótida a un nivel de dosis alto, y aquí en la intensidad modulada casi toda la parótida está a un nivel de dosis mucho más bajo. Igual, esto es cuantitativo, pero también sí es cualitativo porque no hay valor en los gráficos. Pues. Da una representación, claro, en la magnitud de la irradiación. Correcto. Entonces, el escalamiento, o sea, es lo que se espera, o lo que se esperaba en la intensidad modulada, ¿no? Que con la intensidad modulada íbamos a lograr aumentar la ventana terapéutica, que es lo que estamos viendo acá. O sea, aquí lo que estamos viendo son dos técnicas de tratamiento. Esta de abajo son dos campos contrapuestos. Y aquí lo que tiene es, esto que tiene es un cutate, que es o sea, son dos fases. Empezaron con una fase y después redujeron y siguieron con electrones, supuestamente, por decir algo, ¿no? Y entonces tienen esto que es el GTB y esto que es el PTB. O sea, aquí sería el volumen grosso y aquí sería, bueno, el volumen tumoral de planificación, incluyendo las cadenas angulares que envuelven a esa estructura que sería la médula, en este caso. Y aquí entonces es una técnica de intensidad modulada en la cual hay tres campos, una técnica de tres campos. Se trata de lograr lo mismo, ¿no? Descubrir el PTB o el GTB y el PTB evitando en lo posible la médula, ¿no? El primer ejemplo, o sea, en este caso, el ejemplo va a estar centrado en lo que es el GTB. O sea, en la cobertura acá arriba, no en la cobertura acá abajo, sino en la cobertura acá arriba. Y vamos a ver que las curvas de control tumoral, o sea, este es el pueblo de la con pueblo radioterapia. Aquí tenemos dos curvas. Tenemos la curva, que es TCP, que es Tumor Control Probability, la probabilidad de control tumoral, es esta curva que está acá. Y tenemos la curva de complicaciones en tejido sano, que es Normal Tissue Complication Probability, o sea, que es la curva de probabilidad de complicación en tejido sano, que en este caso es la perpunteada, esta perpunteada para acá, de acá. Esta perpunteada es la curva para 3D conformada. Fíjense que, ¿por qué se puede hacer radioterapia? Porque esta curva está delante de esta, o sea, el tumor va a responder mucho más rápido que el tejido sano. Si la curva estuviera del lado acá, no se puede hacer nada, no hubiera radioterapia, pero como la curva está a la izquierda, o sea, que con menos dosis hay más respuesta del tumor que complicaciones en el tejido sano, uno puede hacer la radioterapia. Entonces, la ventana terapéutica, ¿cuál es? La ventana terapéutica es la multiplicación de la probabilidad de control tumoral menos por el tratamiento sin problemas de tejido sano. Y tratamiento sin problemas de tejido sano es 1 menos NTCP. Porque NTCP es la probabilidad de complicación en tejido sano. 1 menos eso es que no hay problema, no hay complicación. Si tú multiplicas control tumoral y no tengo complicación, ahí tú vas a tener una probabilidad de curación, ¿no? Y en este caso, para la distribución tridimensional, la curva es esta es la complicación de tejido sano, porque no pueden aumentar más la dosis, porque con esta técnica, esto es lo que te limita a ti o sea, la médula es lo que te limita a aumentar la dosis. Entonces, si tú multiplicas esta con esta, te da esta curvita de acá, y en este punto es que tú das tu tratamiento, porque en este punto tú tienes el máximo de probabilidad de control tumoral y no tener probabilidad de complicaciones de tejido sano. Entonces, esto que está acá es la ventana. O sea, tú no te puedes mover para acá. También estamos muy pendientes, muy abrupto. Entonces, este es, digamos que las exigencias de la radioterapia. Si te mueves
en dosis para acá, baja tu probabilidad. Y si te mueves en dosis para acá, o sea, baja tu probabilidad de control. tumoral. Y si te mueves para acá, Accidente. Y si te mueves a la derecha, accidente igual. Baja la probabilidad de control tumoral y aumenta la probabilidad de complicaciones de tejido sano. O sea, cualquiera de las dos vías es mala. La más mala, supuestamente, es moverse para acá. Pero en realidad la más mala es moverse para acá. Porque si te mueves para acá, no te das cuenta de lo que está pasando. No se detecta. No se detecta. Porque cuando te mueves para acá, es que empiezan a quemarse los pacientes, empiezan a haber los problemas. Porque, o sea, en un lugar que yo trabajé, los rayos X superficiales, que son rayos X que depositan el máximo la dosis en la piel, no estaban quemando pacientes. No, el equipo no quema pacientes, el equipo está muy bien. Mira bien el equipo, que si el equipo no quema cada paciente, posiblemente estemos de este lado, del lado izquierdo de la culpa. O sea, estamos dando tan poca dosis que ni la piel se quema. Pero la piel tiene que haber una iatrogenia, o sea, tiene que haber un daño que es controlado, que es asumido, pero tiene que haber un daño porque es la negociación de la radioterapia. Si no hay iatrogenia, ahí está pasando algo ahí. ¿Okay? Bueno, ahora, si yo puedo aumentar la dosis acá y evitar en lo posible la dosis acá, entonces lo que estoy haciendo es que estoy alejando esta probabilidad de complicación, la alejo de la probabilidad de control tumoral. Y es lo que pasa con esta curva. Esta curva, con esta técnica, se corre hacia la derecha, porque yo puedo aumentar la dosis acá, o sea, puedo subir aquí, yo puedo escalar, y aquí es donde voy a empezar a tener problemas, porque aquí es donde empieza a acumularse la dosis alta, o la dosis, digamos, de restricción, o la dosis que va a dar un efecto negativo en el tejido sano. Entonces, eso es lo que permite la intensidad modulada. Te permite correr la curva de complicación de tejido sano, hacia la derecha y aumentar tu ventana terapéutica. Entonces, concentrándose en la dosis que vamos a dar acá arriba, con la técnica de 3D solo puedo dar hasta 50, 59, pero con la técnica de intensidad modulada puedo dar 76. Entonces, mi probabilidad de control tumoral aumenta mucho. Entonces, en este artículo, Brown especula de que el escalamiento de la dosis va a ser posible, de que los tratamientos sean más personalizados, o sea, que el tratamiento sea radiobiológico. Tú puedes entonces estudiar la radiobiología, tú puedes saber entonces cuál va a ser el comportamiento clínico, o sea, el resultado clínico que vas a tener con dosis alta en el tumor y dosis más controlada en los órganos críticos. Y vas a aumentar, con el escalamiento de dosis vas a aumentar la probabilidad de curación. Esto que les traigo acá es lo que se conoce como ciclo de sobreexpectación o Gardner-Hack Cycle, que es en realidad es una herramienta que tiene esta casa, una casa de estudios económicos para evaluar la implementación de tecnologías modernas, ¿no? En este caso, Brown, o sea, esta curva lo que tiene es, empieza en el lanzamiento, que es la idea, la prueba de concepto, el lanzamiento de una idea, que es una técnica que se puede implementar. Entonces llega a este pico que se llama pico de expectativa, que es lo que se piensa que se puede lograr con la técnica, ¿sí? Y transcurrido un tiempo, las expectativas bajan y llegan a lo que se llama el abismo de disolución. O sea, eso puede pasar por varias cosas. Se puede pasar por malas aplicaciones de la técnica, fallos tecnológicos, reportes negativos de la prensa, accidentes o incidentes. Generalmente pasa eso. Después está lo que es la rampa de consolidación. Esta rampa es cuando ya la técnica empieza a implementarse por varios fabricantes de diferentes maneras, empieza a asumirse como ciencia constituida, y la meseta de productividad es cuando ya se considera como ciencia madura, ya está implementada ya, y entonces sus expectativas son un poco por debajo de las que había en este momento. ¿Por qué pongo a Abraham aquí? Porque en el 2001, Abraham decía que en 10 años se podía entonces evaluar el impacto de la técnica. Yo en el 2011 estuve en una conferencia de la APM con la Asociación de Física o Medicina Canadiense, en Vancouver. Y ahí se llegó al abismo de disolución. No había, o sea, allí se decía, ya después de 10 años, utilizando la radioterapia simulada, que la radioterapia simulada, los índices de curación no eran tan altos como se esperaba. Pero los índices de calidad de vida sí. O sea, los pacientes morían, pero morían con mejor calidad de vida.
Eso también es importante. O sea, no hay que perder de cuenta también la calidad de vida. O sea, y la radioterapia es el impulso tecnológico que estamos dando nosotros ahora a la luz del conocimiento actual como herramienta de tratamiento del cáncer. Fíjense las presiones tecnológicas que se ponen en hacer cada vez equipos más complicados, equipos más nuevos, equipos que se relacionan, o sea, los equipos que tengan resonancia magnética, los equipos que hacen el BIMAT en segundo, y la protonterapia, los protones pesados, iones de carbono, y al final los resultados siguen siendo marginales, ¿okay? Porque es lo que tenemos a la luz del conocimiento. O sea, no lo pongo positivo, solo pongo mi punto de vista, ¿no? en este aspecto. De todas formas, siempre es importante que se escala digamos, en la solución, que el nivel, aunque no llega a las expectativas iniciales, sí, está por encima del abismo de solución. Está por encima del abismo de solución. Porque tú dices, no, bueno. No, y está por encima del lanzamiento, del momento del lanzamiento. Sí, el lanzamiento es el momento cero, ¿no? Sale la idea, oye, se puede hacer esto. Entonces, sí, en ese momento hay muchos cuestionamientos. En el momento del lanzamiento. No, y también muchas expectativas. Porque con esta idea vamos a resolver. Entonces es que se forma el pico. Igual, todas las curvas no son iguales, cambian. Los tiempos también cambian en las curvas. O sea, solamente es una herramienta de apreciación de una nueva tecnología. Y eso lo hacen los económicos para invertir en la tecnología. Entonces, hablemos un poquito de las modalidades de administración de la radioterapia. Está basada generalmente en la posición del gantry o del brazo de la unidad durante la administración de tratamiento. O sea, si el gantry o brazo está fijo, vamos a decir que es una radioterapia estática. Si el brazo de la unidad gira o se mueve, vamos a decir que es una administración dinámica. Y entre la estática y la dinámica vamos a tener varias, digamos que, soluciones tecnológicas. En la estática ya habíamos hablado de la basada en compensadores. Esa yo nunca la he visto, sé que existe y aquí está. Creo que aquí está, porque yo realmente nunca la he visto, aunque sí he hecho mis experimentos basados en compensadores. Cuando estuvimos en Nicaragua teníamos una unidad de cobalto y ellos allá en aquel momento no utilizaban cuñas para las manos. Y ahí, con un físico, tratamos de implementar una compensación bidimensional básica utilizando láminas de plomo. Falló porque utilizamos la densidad de plomo que estaba referida en el Physics of Radiology, el libro de la física de la radiología de Johan Cunningham, una edición que tenía en la densidad de plomo la densidad del agua. No nos dimos cuenta de eso. O sea, la densidad de plomo son como 11.000 kilogramos por metro cúbico o 11.000 gramos por centímetro cúbico y estaba a 1.000 gramos por centímetro cúbico. O sea, utilizaba esa densidad para calcular los espesores de plomo y cuando pusimos los espesores de plomo, pero esto no funciona, es que está puesta mal la densidad. Entonces, hicimos un intento. La otra compensación es basada en multiláminas, que todas están basadas en multiláminas ahora. O sea, el multiláminas es el compensador electrónico que se utiliza para hacer los mapas de fluencia y hay dos formas principales en que los fabricantes han logrado hacer esta compensación o esta modulación. Una es con Stepan Schuh. Stepan Schuh es lo que se llama múltiples segmentos estáticos, como cuáles son. Y la otra es con una administración dinámica. O sea, una administración en la que el multilámina se va moviendo de manera dinámica durante el tratamiento. Vamos a ver también cómo es. La basada en arco está basada en dos aproximaciones fundamentales. Una es arco en haces de abanico, fan beam, y otra haces en cono, que es el cone beam. Aunque, no, sí, haces en cono. Entonces, de los haces en abanico, aquí hay dos opciones puestas, o dos digamos que soluciones. Mimic, que fue de los primeros colimadores que existieron para síntesis anulada, y bueno, la tomoterapia helicoidal, o sea, que fue una solución también alcanzada sobre los 90. Y los haces en cono está la basada en apertura, con un arco simple, o la basada en arcos modulados, también lo vamos a ver ahora. Entonces, de gantry dinámico, aquí yo le puse algunos fabricantes y algunas soluciones, hay algunas que ya están digamos que descontinuadas. O sea, aquí está el Slip Beam de Novus, del Mimic, que eso no creo que lo use nadie ya, pero bueno, fue de las primeras soluciones que se hicieron para tratamiento de densidad modulada. La otra es la tomoterapia de Ron Mackey,
ya la licencia no es de Ron Mack, la licencia ahora es de Accuray. Y bueno, está Phonotherapy y también está RiseAct, que es una actualización del Phonotherapy. ¿Okay? Esos son, haces también en fan, pero se dan de manera helicoidal. O sea, a la vez que rota el gantry, la camilla avanza. Como los combin, como los CD, como los tomógrafos helicoidales. Las otras soluciones, bueno, son las soluciones en arco de radioterapia de intensidad modulada, el IMAT, está el BIMAT, el Rapidat, que es una solución registrada, y creo que el de Pinnacle se llama SmartArc. Pinnacle, y también RayStation, que es RaySearch. RaySearch es un spin-off de Pinnacle. Creo que lo dije bien, me parece que es como una secuela de Pinnacle. Igual, le preguntamos después a los especialistas de RaySearch cuando contactemos con ellos. Y la modulación en arco es una solución que tenía una compañía que se llamaba Trigline, que la compró Electra y la llamaba Amoa. Vamos a ver cómo funcionaba de manera general. Muy general. Entonces, este es el MIMIC, este es un colimador binario. ¿Por qué binario? Porque el colimador estaba o abierto o cerrado. O sea, por eso es que el colimador es binario. Yo tenía un videito que se veía, pero realmente no se reproduce. Pero se los puedo dejar por ahí para que lo vean. Igual, pueden buscar en internet los videos colimadores binarios. Son bastante ruidosos, suenan bastante. Las láminas suenan porque son muy rápidos, se cierran ya en milisegundos, se abren las láminas y se cierran. Y hay que pensar que eso va ocurriendo a la vez que va rodando alrededor del paciente. Entonces, no sé si la experiencia sería ruidosa para el paciente. No sé, eso no sé. Está diseñado específicamente para la intensidad modulada y bueno, se emplea en tratamientos relacionales. Esto es un colimador que se ubicaba como un colimador terciario en la unidad de tratamiento. ¿Sí? Esto es un Varian, esto es un Climax de los 600, de los más duros que hacían ellos, los más viejos, y se ve que está añadido en el cabezal del equipo. Hay otros fabricantes que utilizaban también estas soluciones para aceleradores no dedicados, todavía están disponibles en el mercado, ¿no? Con otros programas, con otros, digamos que, software, ¿no? Tomoterapia RiseAct, o sea, es una unidad de tratamiento en forma de dona, una forma, o sea, para el neófito puede ser, lo veis, puede pensar que es un CT o que es un resonador. Esta fue la idea de concepto del 93 de Ron Mackey, él y su compañía, desarrolló el equipo y hubieron varias versiones de tomoterapia. Después, por alguna razón, él vendió la patente. Al principio, bueno, este equipo tiene un haz de rayos X con un set de detectores para hacer las imágenes portales. Al principio las imágenes portales se hacían con el mismo haz de tratamiento. Claro, como un haz de 6 MV, la resolución es más baja porque la importancia del contour ahí era mayor. Ya con rayos X ya aumenta la importancia del efecto fotoeléctrico y así vas a tener unos contrastes mucho mayores, ¿no? Sobre todo en los tejidos blandos. Ahí les dejo el vínculo a la página de Accuray, pueden entrar y pueden ver el equipo. De manera curiosa, en el 2011 igual, estuve en una conferencia de Mackey y él aseguró, o sea, él predijo que en el futuro los equipos tendrían la tendencia de tener este tipo de forma de dona y no de gantry. O sea, porque el gantry, esto permite que el haz se mueva de manera muy rápida alrededor del paciente. Creo que la velocidad de rotación es de medio segundo o de un segundo, pero es una velocidad de rotación bastante fuerte, bastante grande. Como un equipo en brazo, en gantry, la velocidad de rotación es de 1 minuto y también menos, porque a veces se modula la velocidad del gantry y se modula también la intensidad del haz. Y bueno, tienes que estar muy atento a lo que es las colisiones con el paciente y con los sujetos alrededor. Entonces, él vaticinó que los equipos iban a ser de esta forma y realmente son así. Si se ponen a ver los equipos nuevos, Halcyon, Netos, todos esos equipos, también el Unity de Electra, hay otro también que se llama, no recuerdo, la noción también de BrainLab, no recuerdo cómo se llama, creo que no lo puse acá. Bueno, tomoterapia también tiene un colimador binario. Este es un equipo de tomoterapia. Este es de lo más viejo. Este es
del London Regional Cancer Center, fue uno de los primeros equipos que se instaló, porque Roll Mackey hizo su residencia ahí en Canadá, en ese lugar, y instalaron ese tomoterapia, lo instaló. Al principio les dio mucho problema con lo que era el blanco. O sea, tanta radiación en el blanco lo derretía, ¿no? Solamente lo fundía y había que cambiar el blanco. Por eso es que lo resolvieron ya. Esta es la variante de ovario para arcos. Este es lo que se llama Rapid Arc. Ellos te dicen, con una revolución lo resuelves todo, pero no es verdad. En muchos casos hay que dar más de una revolución y más de un isocentro. O sea, no es como una sola revolución. Entonces, no es propaganda engañosa, pero cuidado con la propaganda. ¿Okay? Bueno, es la solución de Vario. Este es un trilogy, pero también lo tienen en lo que es la plataforma TrueBeam. Sí, la plataforma TrueBeam también lo tiene. Este es el vaticinio que hizo Mackie. En este caso es Halcyon. Tengo entendido que es un equipo muy, muy robusto, muy fuerte, muy versátil. Yo al principio pensé que iba a ser un poco más restringido, pero no, por las referencias que tengo es bastante versátil y es una plataforma giratoria, igual. El colimador que tiene, lo interesante que tiene es que el colimador es doble focalizado, o sea, es doble colimación, o sea, tiene dos colimadores, de manera que la lámina virtual es más finita, o sea, el ancho virtual de la lámina es mucho más fino. Porque tiene dos colimadores que están como que desplazados uno con respecto a otros. Entonces, la transmisión de los colimadores es más baja porque son dos láminas anchas que transmiten menos y además la colimación en la punta es mucho más suave, más fina. La otra variante de Halcyon es el Ethos, que es muy parecido, pero está orientado a hacer radioterapia adaptativa. Supuestamente en cada sesión se adapta el plan de tratamiento. Si el paciente cambia, se replanifica el paciente y se administra un plan nuevo. Esa es la suposición del uso de ese equipo. Esta es la variante de Leita. Hay varias, ¿no? Este es el Versa. Y ellos le llaman a su técnica VIMA, le llaman así. A la técnica de intensidad modulada dinámica. Y esta es la variante de su equipo en forma de dona. Este es el Unity. Lo interesante del equipo este es que, además de tener el radio que tiene un resonador. O sea, tiene un equipo de resonancia para hacer el manejo de imagen con la resonancia. Esto sí me lo había intentado ya con una resonancia en riel al lado del radio. Era un anillo aparte y el equipo. Entonces el paciente se movía en un riel y se metía dentro del resonador. Muchos están tratando de hacer esto, también lo están tratando de hacer con imágenes funcionales, con SPED o con SPED. Creo que también está esa idea también en el ambiente. Entonces, el AMOA, que es, bueno, en este caso, esto es un ejemplo rápido de lo que es el AMOA. Son varios arcos que se solapan unos con otros y se pueden entonces, digamos que, modular, de manera que tú puedes, utilizando un proceso de optimización inversa, lograr con esos varios arcos la modulación de intensidad. Esto es un algoritmo que se usó mucho o todavía se puede utilizar las personas que tengan el 3D Line activo. En Colombia conocí una persona que tenía el 3D Line activo, pero no usaba esto, usaba programas de proyecciones estáticas para hacer sus casos de radiocirugía. Pero bueno, la moda está como algoritmo de optimización, como una variante de algoritmo de optimización en ARCO. Entonces, las modalidades de gigante estático. Aquí tenemos entonces moduladores físicos. Uy, aquí debería haber una imagen, ¿no está? Bueno, moduladores físicos. Estos son moduladores de control numérico, conferencia de control numérico, imagino que sean lo que utilicen acá, para hacer intensidad modulada. Estos son bloques de hélice, que los bloques de hélice fueron los que presenté antes, que eran para saber, digamos que discretizando el área modular en cuadrados o en binglets, en campos,
que tenga el tamaño del bloque, tú decides en cada bloque qué modulación vas a tener y conociendo la densidad del material, tú sabes entonces la altura del bloque. Entonces, eso lo atañas, lo fijas, por alguna manera, a una bandeja de bloqueo y lo pones en la bandeja de bloqueo. Este fue el de láminas de plomo, el que quise hacer con la paciente de mama y no falló por considerar mal la densidad del plomo. Hay varias formas de hacer esto. Yo lo hice utilizando un método que utilizaba Rosselló. Rosselló es un español. Su tesis de maestría o doctorado la hizo en planificación directa de mama. Y él utilizaba entonces lo que eran las diferentes densidades de la mama, digamos, los diferentes espesores de la mama, los estimaba a través de una densidad utilizando la herramienta del AS, la herramienta del punto de vista del AS, variando la ventana y la media de una proyección de RR. Eso, cuando hagamos la clase o la práctica de forward planning, haremos ese ejercicio. En el 2013 yo lo hice ahí con los estudiantes que vienen acá. Es un ejercicio bonito y verán que es una forma muy práctica de hacer eso, de lograr ese tipo de compensación. Ok, entonces las modalidades de gigantes estáticos utilizando el multiláminas. O sea, tenemos el step and shoot o múltiples segmentos estáticos. O sea, ahí está en inglés, pues son múltiples segmentos estáticos, así como se dice. ¿Qué son? Tú divides el campo en pequeños segmenticos y entonces el AS se va a compensar de manera que el multilámina va a tomar la forma de esos segmentos, se imparte la radiación, se para el AS, el multilámina cambia a buscar la forma del próximo segmento, se irradia, se para y así sucesivamente. Durante el cambio de la forma multilámina le damos step, la irradiación, shoot. Entonces dicen step and shoot, o sea, para, dispara, para, dispara. Cada segmento se administra como un campo independiente y es lo que se llama un control point. O sea, cuando ustedes ven un fichero de registro de la administración de tratamiento estático, van a ver control points. Y control points es cada vez que va a cambiar, digamos que la geometría de radiación, se crea un control point. Y entre cada geometría y radiación hay un control point. Si tienes, vamos a suponer que tienes tres segmentos que impartir, entonces vas a tener un control point, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Vas a tener 6 control points. Porque entre segmento y segmento hay un control point que le dice al sistema de registro y verificación: voy a cambiar. ¿Okay? Para, voy a cambiar, cambio, control point. Para, voy a cambiar, cambio, control point. ¿Cómo esto funciona? Bueno, ahí más o menos se ve. Eso es un ejemplo de irradiación lámina a lámina. Utilizando esta aplicación de Varian que se llama Shaper. No sé si lo doy para atrás y lo doy para adelante, ¿funciona? Creo que sí. O sea, un segmento. Uy, no funciona. No, bueno, pero funcionó una vez, se vio como al anterior. Ok, ahí va cambiando segmento a segmento. La que viene, bueno, aquí tenemos la otra técnica, la técnica de ventana deslizante. Sí, no, realmente no se veía, no iba a ser igual. Pero la ventana deslizante es que cambia. Que en vez de ser segmento, las láminas se van moviendo de manera continua durante la administración y el AS está constante durante la administración. Entonces, aquí lo que ven es posición de las láminas en el tiempo. O sea, y la velocidad de la lámina es importante, la aceleración de la lámina es importante y la posición de la lámina es importante para saber que la lámina puede llegar al lugar en el que tiene que estar, en el momento que tiene que estar, con la intensidad que está irradiando para lograr obtener tu mapa de fluencia, el mapa de fluencia que quieres lograr. O sea, lo bueno de tener el sliding window o ventana deslizante
es que la modulación es mucho más suave que de forma estática. O sea, de forma estática, tú lo que tienes es discretizado digamos, la modulación de la que tú necesitas para obtener tu resultado simétrico. No va a ser tu resultado uno, sino tu resultado simétrico que tú esperas. Con las ventanas del Licháter, como se va moviendo de manera más suave y de manera continua, tú vas a tener entonces que tu perfil de fluencia, porque tú no es dosis, tu perfil de fluencia es mucho más suave que en este caso, que es escalonado. Aquí lo que están viendo es en qué posición está la lámina izquierda y en qué posición está la lámina derecha en el transcurso del tiempo. Es lo que están viendo aquí. O sea, esto es un solo par de láminas, ¿no? O sea, esto es lo mismo, esta es la parte expuesta y esta es la parte que está debajo de la lámina. Entonces, esto es lo que te va a definir a ti tu fluencia en ese perfil, el perfil de fluencia entre esas dos láminas. Ok. De la forma que se vería y a lo que quiero llegar a este ejemplo. Este es el ejemplo, ¿no? En el ejemplo que tú quieres tener este tipo de perfil de fluencia que va desde menos 5 hasta más 5, pasando por el eje, o sea, un perfil de 10 centímetros de extensión. Entonces, esos serían los control points. Al final, la administración dinámica también es discreta. Al final, estamos en un mundo digital. O sea, no es analógica. Es discreta, lo que pasa es que los puntos de discreción o los puntos de control son muy seguidos, son muy rápidos. O sea, es el paso del motor, sí. Muy cercano. Es el paso del motor, pero también es la velocidad del motor. Porque si el paso, Es la transición. Exacto. La velocidad y aceleración, porque entonces llegar a un lugar en un momento en un instante rápido y frenarte. O sea, las dos cosas son importantes. El paso, claro, el paso lo que da es la discretización que puedes tener. Entonces aquí tenemos el banco A y el banco B de esa posición. O lámina A y lámina B, vamos a decir lámina A y lámina B de esa posición. Entonces, para obtener esta forma, empezamos acá con esta apertura. Vamos retrayendo esta y avanzando esta. Entonces, para tener todo esto acá, lo que dejo hasta aquí. Y ahora como cerrando esta. Y así lo obtengo todo. ¿Quién te dice la posición de las láminas? Eso es dependiendo de la forma de optimización. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hay un problema. Y el problema es que tú tienes una fluencia virtual y tienes una administración o una fluencia real que puedes administrar y depende de qué características tecnológicas de tu multilámina. Que multilámina pueda interdigitar, que multilámina tenga un overtravel, o sea, que la lámina de un banco pueda pasar del eje del haz hasta una distancia determinada al otro banco. ¿Okay? ¿Cuán finas son las láminas? Igual, la velocidad de la lámina, la aceleración de la lámina, todo eso te va a decir a ti si puedes lograr o no puedes lograr ese perfil. Interdigital es importante porque interdigital te permite crear rifles. O sea, los primeros multiláminas electas, el MLSI, no permitía interdigitizar. O sea, que una lámina de un banco opuesto pueda, aquí no me sabe nadie, pueda cruzarse con la lámina del otro banco. O sea, aquí no, yo te voy a hacer la seña, pero solo para el auditorio. Ah, bueno, sí, la cámara. Sí. No, creo que están viendo nosotros. ¿Ah, sí? Sí, donde tiene la carita. Sí, tiene Bueno. la carita. Esta es otra opción de compensación muy ingeniosa. Esto es Prowess, no sé si todavía funciona. Está basada en este algoritmo dado, ese optimización directa de aperturas. O sea, que él optimiza directamente desde la apertura o desde la forma que está viendo el fantoma o el paciente. O sea, no necesitan un traductor, que vamos a ver después lo que es el traductor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Desarrollaron, con este paper, desarrollaron una forma en la que solo con colimación asimétrica sin multilámina podían lograr este tipo de segmenticos y obtener un tipo de, digamos que, modulación bastante rudimentaria, pero modulación al final de láser. O sea,
Si tú tienes una unidad de cobalto que no tiene multilámina y tiene posibilidad de hacer colimación asimétrica, tú puedes hacer intensidad modulada. La puedes hacer. Tampoco te demora mucho si tu fuente de cobalto está muy decaída, pero en principio la puedes hacer. O si tienes un acelerador que no tiene multilámina y tienes capacidad asimétrica, también pudieras hacer intensidad modulada, en principio. ¿Sí? Eso es porque te acordaste de la fuente de cobalto del 2013. ¿Del 2013? ¿Qué fuente de cobalto? La muy decaída. No, es que ya, Cruz y yo sabemos, no lo voy a decir aquí en la palestra pública, pero Cruz y yo sabemos. O sea, los jugadores no se nos olvida el cobalto, no se nos olvida, todavía. Entonces, ¿cómo se resuelve una planificación de intensidad modulada? Bueno, ahí vamos a caer entonces en el problema de optimización inversa. ¿Ok? ¿Y qué tiene que tener en cuenta la intensidad modulada? Primero, lo que tiene que tener en cuenta toda la radioterapia. El paciente es un ente irregular, o sea, tiene una topografía superficial que va a variar dependiendo de la localización anatómica que quiere tratar. El paciente no es un ente homogéneo, o sea, tiene diferentes densidades de tejidos y hay que considerar eso en el cálculo de la evolución de la dosis. En la frecuencia tal vez no, pero en la evolución de la dosis sí. ¿Okay? La forma de polvo en blanco, que va a ser la que va a determinar, en principio, ¿no? si la técnica de planificación es tributaria, ¿no? de la intensidad modulada. Ya vimos ya que las condiciones en las cuales se utiliza la intensidad modulada, o sea, vivir utilizando la intensidad modulada idealmente. Eso implicado también con la ubicación y la forma de los tejidos sanos. O sea, si están íntimamente conectados, si lo están rodeando, si están de una forma en la que es imposible por la entrada de los campos llegar al tumor. La dosis del tumor deseada, porque hemos hablado ya que la intensidad modulada está buscando es aumentar la dosis depositada, o sea, escalar la dosis. Y, por supuesto, la dosis de tolerancia de tejidos sanos, porque habíamos visto que todo el objetivo era alejar lo posible la curva de complicaciones, de probabilidad de complicaciones de tejidos sanos, alejarla de la curva de probabilidad de control tumoral. Entonces, la tolerancia de tejidos sanos es importante tener en cuenta para la técnica de intensidad modulada, o en general para la técnica de radioterapia. Entonces, ¿cómo resolverlo? Esto de manera gráfica, hay un tumor. El caso clásico es el tumor que rodea al tejido sano. Y aquí hay dos ejemplos. Con 3 campos, ¿cómo lograr eso? Este es el tumor, este es el tejido sano, y en este caso es la entrada de los campos. Aquí no hay modulación, y aquí está buscando la modulación para evitar lo posible lograr y lograr la dosis que queremos del tumor. Entonces, de manera gráfica, este esquema siempre me ha gustado, un esquema muy descriptivo. Y aquí tenemos un paciente que puede hacer cabeza y cuello. Esto es una forma clásica del cuello o de la cabeza, con una distribución clásica también de un PTB que está considerando seguro las cadenas ganglionares, las vías de diseminación de la enfermedad, hacia la parte posterior del cuello, con una estructura crítica, que bueno, aquí está claramente puesto que es la médula, ¿no? Entonces, en unidades arbitrarias se le quiere dar una prescripción de 10 créditos, digamos, de 10 a este volumen, y evitar en lo posible una dosis mayor de 4 a la médula. Entonces, con una técnica tridimensional convencional de 3 campos, ¿qué hacíamos? Ponemos un campo con unos pesos, de manera que aporten la cuarta parte de la dosis que queremos dar en el tumor, de manera que entonces en esta proyección, aquí sin considerar la profundidad, la heterogeneidad, o sea, estamos considerando un paciente que es homogéneo. O sea, lo que vamos a tener es, en cada uno de los cuadrantes en los que dividimos el paciente, un peso de 4 y 4 y 4 de exposición. Entonces, con el campo posterior, o el lateral oblicuo, vamos a decir, izquierdo, vamos a utilizar unos pesos de 3, 3, 3, de manera que sumamos entonces a los 4, 3, y hacemos lo mismo con un oblicuo derecho de 3, 3, 3, de manera que vamos a tener en toda la distribución, en todo el cuadrante en que dividimos el paciente, 10 en todos lados. Y nos queda una distribución de esta manera, en curvas de isodosis, digamos que unidades arbitrarias. Todo va a recibir 10. Eso es una técnica, digamos que clásica, de intensidad modulada, de una caja, de un campo cruzado, en la que la intersección de todos los campos van a tener una dosis igual.
Aquí hay una buena homogeneidad de dosis en el volumen blanco, pero no evitas nada ante eso. Entonces, la intensidad modulada, ¿qué haría? Bueno, la intensidad modulada, con las mismas entradas, lo que vamos a hacer es que vamos a dar en cada proyección una afluencia con un peso diferente. Entonces, aquí vamos a dar 4, aquí vamos a dar 5, aquí vamos a dar 2. ¿Por qué? Porque este viene precisamente cuando está la médula. Claro. Aquí damos 5, aquí damos 4. Aquí vamos a tener entonces 4, 5, 2, 5, 4, 5, 2, 2. Igual, aquí no estamos considerando PDD, no consideramos TMR, no consideramos absorción del tejido. Entonces, en esta proyección vamos a dar una diferente. Aquí vamos a dar 4 en nuestro tumor, 4, bueno, 2 aquí en nuestro tumor, y aquí vamos a dar solamente 1, donde está el órgano de riesgo. Igual con esta proyección acá, con la proyección oblicua derecha, posterior derecha. Damos 4 con este tumor, damos 2 con este tumor y aquí 1. Cuando sumamos esto, vamos a tener 10, 10, 10, 10 en el tumor, que es lo que queríamos. Vamos a obtener 4, que era la restricción de dosis que suponíamos o ideal para el órgano, en este caso para la médula. Y bueno, en este tejido sano que está acá, vamos a tener un poco más de dosis, 8, 8 y 6. Pero tampoco son los 10 que teníamos antes. Y pudimos de manera bastante eficiente evitar la médula. Entonces, eso mismo hace el algoritmo de optimización. Pero en vez de hacerlo con 5 proyecciones, lo hace con el ancho que ustedes le pongan a la malla de cálculo en las proyecciones que ustedes utilicen. Si es un arco, son infinitas proyecciones en principio. En realidad no son infinitas, él lo hace que utilice el arco en diferentes ángulos. Si son 9 campos, son 9 campos en cada uno de los segmentos en la proyección de la lesión. Imagínense una lesión que sea un cambio espinal, que sea toda la cabeza y toda la columna vertebral del paciente, es en toda esa extensión que va a ser la optimización. Por eso, el desarrollo de computadoras necesitaban potencia de cálculo para poder hacer o resolver el problema de optimización que se nos presenta. Bueno, así es como se veía la distribución, ya lo habíamos visto en el ejemplo que puse anteriormente. Entonces, las modalidades de planificación de intensidad modulada aquí están, digamos que, agrupadas en la forma de optimización, no en la forma de administración. Aquí tenemos planificación inversa basada en Dirichlet, que es dividir las áreas de fluencia en pequeños campitos, en pequeños pedacitos y optimizar esos pedacitos. También está la basada en apertura, que es la que habíamos visto parecida a la de Prowess, que es el algoritmo de optimización basada en apertura directa, que es un algoritmo muy potente, vamos a ver por qué después. Y bueno, yo puse aquí la planificación directa porque para mí forward planning también es una forma de intensidad modulada, aunque no hayas hecho una optimización inversa. De hecho, hay planificadores como el Eclipse que tienen una opción que se llama compensación electrónica. Y la compensación electrónica es una planificación directa, es un forward planning. O sea, cuando tú haces compensación electrónica, se puede usar en las mamas, vas a obtener un campo modulado igual que vas a tener que administrar, ya sea con Step and Shoot o vas a tener que administrar con múltiples segmentos estáticos o con ventanas deslizantes. Es igualito, es un campo multilámina modulado. Lo que no utilizaste es la optimización inversa. O sea, no utilizaste la herramienta de optimización inversa. O sea, ¿cómo lo resuelven ellos? Yo imagino que lo resuelvan utilizando un método determinístico para el cálculo de los pesos. Es lo que creo yo, porque en ningún momento se le dan indicaciones de optimización inversa como vamos a ver más adelante. Pero es una planificación directa y te da un plan de intensidad modulada. Entonces, como lo explicaba, el Dirichlet, ¿qué es? Bueno, la proyección del campo del paciente, teniendo en cuenta, digamos que lo que vamos a ver ahora, que son los objetivos de optimización, va a dividir esa proyección en pequeños campitos y entonces va a decidir cada campito qué densidad va a tener o qué fluencia de dosis debe tener para cumplir con unos objetivos determinados. ¿Ok? Él hace la optimización simultánea de todos los Dirilets, de todos los ACE, que es lo que le decía, que es lo que hace que el cómputo sea complicado, o sea demandante, es demandante.
se obtiene un mapa de fluencia en aire y ese mapa de fluencia tiene que traducirse a posiciones de multilámina de manera que esa fluencia sea administrable en el paciente y calcular la distribución de dosis en el paciente. Entonces, con este tipo de optimización, tú vas a tener una modulación o un mapa modulado ideal y después lo tienes que traducir a un mapa de dosis real. Y ahí puedes perder un poco de información, de manera que el ideal y el real puedan no parecerse mucho. Entonces, tengas que hacer algún tipo de maniobra y volver a optimizar. Entonces, el flujo de trabajo es un flujo de trabajo muy parecido al flujo de trabajo de la radioterapia convencional. Todo parte siempre. O sea, puse contorneo, pero debería haber puesto delimitación, es más riguroso. Pues el contorneo viene de contouring. Bueno, está bien, contorneo, delimitación de las estructuras, o sea, de los volúmenes blancos y los órganos de riesgo, los márgenes que vas a utilizar, ya sea que los hayas establecido por una estimación de tus incertidumbres de posicionamiento o por diferentes criterios clínicos, la colocación de los haces, o sea, qué configuración de tratamiento vas a utilizar, si son estáticos, si son dinámicos, pero bueno, si son altos, si son 9, si son 5, si son 7, ¿cuánto vas a utilizar? Eso también es decisión institucional, dependiendo de la experiencia de la institución y de lo que ellos consideren o hayan estudiado de otros protocolos internacionales, otras experiencias, otras instituciones. El tercer paso es la optimización de la dosis para crear el mapa de fluencia. O sea, aquí puse un ejemplo que es el Simulated Annealing, que es uno de los, digamos que los procedimientos más empleados. No tiene que ser precisamente ese, pero bueno, es la optimización. La selección del método de administración ya también depende de la institución. Si no tienes multiláminas, vas a utilizar compensadores físicos. Bueno, ¿qué compensadores físicos vas a utilizar? Si tienes multiláminas, tienes capacidad para hacerlo estático o dinámico, o solo uno de los dos, o vas a escoger entre los dos. Y bueno, ya por último es la revisión del plan, que es la parte en la que te sientas con el médico y el médico acepta o no acepta. Y tú, dependiendo de su decisión, tienes que volver a retomar el plan y empezar de nuevo. Puede ser que empieces, puede ser que tengas que empezar desde acá, volviendo a contornar, cambiando márgenes o haciendo otras digamos que maniobras, o puedes empezar por acá, o puedes empezar por acá. O sea, el paso, ¿dónde vas a empezar? Donde el ciclo va a anidarse, puede ser cualquiera de estas. No sé si yo ven el ratón. Sí, sí, lo veo. ¿Ustedes ven el ratón? ¿Vive alguien? Hay alguien ahí. Listo. Entonces, esta planificación inversa basada en la lectura es una de las técnicas que se utilizaban en planificadores ya más antiguos. No voy a entrar mucho en esto, en esta definición de lectura. Realmente estos son planificadores como el Precise Plan de Elekta. Ya Elekta ha descontinuado el Precise Plan y está fomentando el Monolo, por supuesto, que es su herramienta, digamos, la que está promocionando ahora, la mejor herramienta que tienen es el Monolo, que tiene incluido un algoritmo de Monte Carlo. Ni el CIO tampoco promociona, ya sé, en Monolo. Pero bueno, planificadores como el Precise Plan utilizaban esta forma de optimización en la que el usuario creaba las aperturas utilizando operaciones booleanas, ¿no? Viendo en cada proyección de la configuración de tratamiento elegida, porque tenía que elegir a priori una configuración de tratamiento, o sea, poner 9 campos, 7 campos, 5 campos o 3 campos, y decir, bueno, en esta entrada, este PDB inserta a este órgano de riesgo, se puede dividir la apertura en dos aperturas que eviten ese órgano de riesgo, por ejemplo. O sea, igual no voy a ser tan específico en esta. Esta es la forma que lo hacía. O sea, por ejemplo, este es el PTB, ¿ven? Y aquí lo que estoy haciendo es, el azul es el PTB. Lo que estoy poniendo es o sea, el PTB es el azul con el naranja. Aquí estoy poniendo una estructura o una apertura en la que yo evito a la médula que está acá. O sea, las láminas están abiertas y evito las láminas, a
a este órgano en riesgo que sería la médula. Esto no se hacía a mano, esto se hacía con operaciones booleanas. Tú decías, haz una apertura que cubra a este PTB y evite a este lugar. Y puedes ponerle imágenes. Después tú puedes hacer entonces algunos, digamos que, ajustes manuales. Igual este de acá. O sea, ahora irradia esta parte de acá y evita este PTB. Sí. O sea, esto ya casi no se usa. Ahora, esta es otra basada en apertura que sí se usa mucho, que es la Direct Machine Parameter Optimization. Esto lo usa Eclipse. Creo que debe usarlo también RedStation, porque RedStation les decía que es un derivado de Eclipse. Y aquí entonces el algoritmo de optimización ya, fíjense que aquí están las aperturas de multilámina, esto que ven acá es el multilámina. Ya el algoritmo de optimización directamente calcula cuáles son los pesos en cada pencil, de manera que la distribución de la OSI sea la necesaria para lograr los objetivos que pusimos en el modelo de optimización. También lo utiliza el Direct Machine Parameter Optimization, o sea, la optimización directa del parámetro de la máquina, lo utiliza también Eclipse en su algoritmo PO, que es Photon Optimizer, para la parte de BMAT. O sea, en la parte de BMAT, cuando uno hace RapidArc en Eclipse, ya no tienes que hacer la traducción del mapa de fluencia optimizado al mapa de fluencia real. O sea, ya directamente vas a cálculo de luz. Porque ya él hizo la optimización de manera que sabe que las láminas van a estar en esa posición a la hora de administrar la luz. ¿Okay? No hay que calcular la posición de las láminas, que es lo que se hace con los algoritmos de Photon Optimizer, pero para estática, últimamente de estática. Ahí sí tienes que hacerlo. ¿Estás terminando? ¿Cuánto me queda? Son las 6. Se queda. Ok, entonces voy a ir rápido porque realmente vamos a pasar más de media hora. Empezamos tarde también, o sea, entonces voy a ir rápido. La planificación directa. Bueno, planificación directa, les decía que era utilizar técnicas de planificación convencional con definición de segmentos que son basados bastante en la experiencia del que está haciendo la planificación, con pesos distributivos o que pueden estar asignados por optimización asistida. O sea, uno puede, de manera determinística, calcular esos pesos. También trataremos de hacer un ejercicio de eso en las clases prácticas. Hay que hacer pruebas, hay que hacer iteración, prueba de error, porque es como la planificación tridimensional conformada. O sea, hay que hacer prueba de error, prueba de error, y es cambiando los pesos o cambiando los segmentos. Bueno, ya hemos hablado ya, la optimización inversa es la clave para la necesidad modulada. ¿Ok? Aquí, en la planificación convencional, el usuario sugiere una posible solución, hace unos cálculos, evalúas y haces maniobras para lograr tu resultado. En la planificación inversa se entra al revés. En la planificación inversa se le dice al planificador qué resultado tú quieres, de manera que el planificador, bueno, qué resultado tú tienes partiendo de una configuración inicial. Tú tienes que decirle al planificador por lo menos dónde van a entrar los haces. O sea, si va a ser una vuelta, si son 2 vueltas, es dinámico, o las entradas de los haces, y ya con esa entrada de los haces, entonces le dices a él, yo quiero que la distribución sea de esta manera. Y él va a decirte, bueno, para que tengas este tipo de distribución, tú tienes que tener estos mapas de frecuencia. ¿Cómo tú le dices al planificador qué distribución tú quieres lograr? Esto es gráficamente lo que les estaba explicando ahora. Entonces, la forma de decirle al planificador qué distribución tú quieres lograr es a partir de histogramas OSI volumen. Tú le dices, de manera cuantitativa, qué volúmenes de cada estructura tú quieres que sean una OSI predeterminada. ¿Okay? Y esa es la base de todos los algoritmos de optimización actuales. Optimización inversa. Tú le dices, ¿cómo tú quieres tu histograma OSI volumen? O parcialmente el histograma OSI volumen, y él, a partir de la configuración de esas que tú le pusiste, te va a decir que el mapa de frecuencia tú tienes que tener para tener esa distribución de dosis volumen. Entonces, habíamos visto que la distribución de dosis volumen de un órgano crítico idealmente es una delta en cero. La de un órgano blanco idealmente es una delta en la dosis de prescripción.
Por eso, cada fabricante tiene una forma diferente, pero en realidad lo que vas a encontrar siempre es un mínimo para el PTB, una media y un máximo. Y para los órganos críticos vas a tener un máximo y unos volúmenes aceptables. O sea, en este caso este órgano debe estar dentro de este cuadrado, este órgano de riesgo, y este órgano crítico o este volumen blanco tiene que estar dentro de esta Z. Esto es un planificador. Otro planificador. Bueno. No sé. La utilización inversa, ¿cómo se hace? Bueno, lo que vamos a buscar es el aporte de cada pencil o de cada binglet en un punto determinado. O sea, lo vamos a sumar como el peso del binglet por la dosis, el aporte de cada binglet en ese punto, y eso te va entonces la dosis en ese punto. Ok, lo que vamos a lograr entonces, lo que vamos a buscar entonces es una función que vamos a buscarle el mínimo de esa función, y el objetivo es que esa función sea el aporte real más lo que se espera de ese órgano por los pesos de cada uno de esos segmentos. ¿Okay? Esto es cuadrado para que esto sea un número positivo. Lo que hacemos es que buscamos es el mínimo de esta función. Bueno, les decía que para eso primero hay que decirle cómo tú quieres la configuración de los campos, ¿no? Le vamos a buscar el mínimo de esa función, que es esto que está acá, es el nabla de la función. Y entonces van a haber varios métodos de búsqueda de ese mínimo. O sea, aquí tenemos varias funciones porque tenemos varios objetivos. O sea, varios objetivos y cada objetivo tiene una cantidad de puntos a calcular. Entonces hay que buscar para todos esos objetivos cada uno de esos puntos y optimizarlos. Entonces, la idea siempre es evitar los mínimos locales, ¿no? Aquí hay un mínimo local, aquí hay un mínimo global, esto es un mínimo global, esto es un mínimo local, y lo que queremos es evitar estos mínimos locales. Por eso lo que te va a dar es una optimización que es la mejor del contraste, pero no es la mejor optimización. O sea, es tu mejor resultado, pero no es el resultado ideal. Entonces, hay varios métodos para eso, y el Simulating Annealing es uno de los métodos que se implementó, que lo que hace es que perturba la solución. Cuando estás acá, o sea, tú puedes ir encontrando paso a paso, pero tú puedes lograr también que perturbar esta solución de manera que tú buscas entonces tunelar los mínimos locales buscando el mínimo global. Cada fabricante lo resuelve de una manera diferente. ¿Okay? El Simulating Annealing fue una solución que se implementó bastante. Entonces, para hablar de informática, de inteligencia artificial, este es el concepto de inteligencia artificial en informática. Es el estudio de algoritmos y dispositivos que reciben información, que es lo que le llaman el data mining, ¿no? Mining, que es el minado de datos, y a partir de esa información ellos toman una acción para maximizar el éxito de un objetivo o de una función, ¿no? de un objetivo específico. Entonces, inteligencia artificial se reconoce como Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, ¿okay? Que es la manipulación de datos, y el Deep Learning es utilizando redes neuronales sin tener que hacer una programación específica de la búsqueda, él aprende a buscar cuál es tu modelo objetivo. Entonces, cuando hablamos de Machine Learning es generalmente hacer ajustes en bases de datos de una información, de un resultado que es bueno. Y el Deep Learning es que ya empiezan a pensar y a buscar los ajustes partiendo también de esa información de esa base de datos. Entonces, en radioterapia, eso se ha expandido a cada una de las etapas de la radioterapia, de la eliminación de volúmenes, la planificación de tratamiento, el corregir identificación de imágenes y la garantía y control de calidad. Nosotros vamos a hablar solo de la planificación de tratamientos. ¿Okay? Estas son, digamos, que las tres técnicas principales en las que se ha implementado la inteligencia artificial en radioterapia. Esta que es la implementación de reglas automatizadas de razonamiento, la otra que es la basada en conocimiento, el knowledge base, y la otra que es la optimización multicriterio. Igual, de esto yo voy a hablar de manera bien general, porque al final de cuentas son bastante específicas, bastante profundas, ¿no? Entonces, ejemplos de la optimización, de la implementación de reglas automatizadas y de razonamiento, está el Eclipse Scripting Application Programming Interface, que son reglas que se aplican, son
scripts, son reglas del programa. O sea, por ejemplo, para esto hay que tener primero que todo, hay que tener una estandarización del procedimiento en la práctica clínica institucional. O sea, al PTB todo el mundo lo va a llamar PTB, no le va a llamar volumen blanco, volumen clínico, no, todo lo le llamamos PTB. A la médula todo el mundo lo va a llamar médula, con mayúscula en la N y sin acento. No puede ser médula o médula con acento o médula con minúscula. Entonces tiene que haber protocolos institucionales. Entonces uno lo que hace es que implementa scripts para hacer tareas que son rutinarias. Y es crear las estructuras que se van a delimitar, crear estructuras, digamos, adjuntas a la planificación, poner los assets en un isocentro para la estructura blanca. Y son herramientas que son automatizadas. O sea, no es una herramienta que necesita un razonamiento más allá que eso. O sea, solamente son herramientas rutinarias que se van a automatizar. Pinnacle lo tiene con la versión con su opción Autoplanning y Research Laboratory la tiene también con su RedStation Autoplanning. Entonces, Knowledge Base es el Rapid Plan, que los usuarios de Eclipse ya lo van conociendo ya. ¿Qué cosa es Rapid Plan? Rapid Plan es, tú tienes un paciente, tienes una cantidad de pacientes de esa localización que ya se han estudiado ya con planificaciones que tú las reconoces como buenas planificaciones. Esas planificaciones entran a una base de datos. Con esa base de datos tú generas un algoritmo o entrenas un modelo y el modelo entonces te va a decir, para este tipo de lesión, con los resultados que tú tienes ya, tú has obtenido, tú necesitas tener este tipo de optimización. O sea, ya la optimización ya son bandas de probabilidad donde deben quedar los órganos que, o sea, los objetivos de tu planificación, ya sean restricciones de dosis o objetivos de dosis en volumen blanco, y entonces ya no son puntos específicos, sino son bandas de optimización. Esto es un ejemplo de optimización o de entrenamiento del modelo. O sea, lo que ven acá son, cada uno de estos es un plan diferente. Aquí no se ve muy bien, pero estos son 4 planes para la parótida, estos son 4 planes para la cavidad oral, estos son 4 planes para la laringe. O sea, 4 opciones de planes para la laringe con los resultados de cada uno de los planes. Y esto que está acá es la banda, o sea, la banda que estábamos viendo, o la media de la banda que estábamos viendo para todas las distribuciones que se consideran como buenas en cada uno de estos planes. Y la optimización basada en el multicriterio, esto es una idea muy buena. En este caso, ¿qué se hace? Que se hace una superficie de planes óptimos. O sea, en vez de optimizar todas las variables a la vez, se optimiza cada una de las variables una por una. O sea, tú tienes un plan óptimo para la parótida, un plan óptimo para la parótida derecha, un plan óptimo para la médula espinal, un plan óptimo para el PTB. Y tú tienes una superficie que le llaman la superficie de Pareto, porque cogieron un órgano como el órgano principal. Entonces, ¿qué te evita esto? O sea, cuando uno hace la optimización de manera general, en la optimización, uno tiene que optimizar, ya sea por el método que tenga optimización inversa, mostrárselo al médico, el médico lo evalúa. Y si no estás de acuerdo, tienes que volver a optimizar. Eso ya consume tiempo. Aquí no. Aquí ya están la superficie o el espacio de planes óptimos. Y con estos, digamos que con estos settings que hay acá, uno va navegando de un plan a otro sin tener que volver a hacer el plan. Porque él hizo una superficie de planes. Él buscó un espacio. No le llama espacio, le llama superficie de planes. Y en esa superficie que se llama superficie de Pareto, porque cada plan está utilizado para un solo volumen o una sola estructura, tú lo que vas a hacer es cambiando la importancia de la estructura o del plan acá para cada estructura y tú vas evaluando el resultado que tienes. Entonces, se hace de una manera mucho más rápida. RedStation lo tiene y Eclipse también lo tiene, que es lo que tengo entendido. Entonces, acá hay también otras opciones de inteligencia artificial o de radioterapia basada en optimización. En este caso, esto es la variante ETHOS de Varian, que es lo que le decía, radioterapia guiada por imágenes. Realmente aquí te tengo puesto ACT, que es Adaptive Radiotherapy. Y este que está acá es una herramienta que está creando el MD Anderson para centros que tienen, digamos que pocos recursos para hacer inteligencia modular, de manera que tú puedes subir tus estructuras con tus pacientes, ellos delimitan y te crean un plan acorde a tu institución. Tú puedes bajar el plan y utilizar el plan para inteligencia modular.
sea, esto todavía está en modo prueba, todavía no está aprobado por la Federación de Drogas y Medicamentos, la FDA. Pero bueno, está. Aquí hay pros y contras de la electricidad modulada. En general, se considera que sí te va a reducir mucho los tiempos de planeación. Va a aumentar la calidad. Esto es controversial. ¿Okay? Por un lado, aumenta la calidad y la seguridad de la organización de los planes porque va a disminuir el factor humano. O sea, va a disminuir la experiencia o la capacidad que tenga cada planeador, planificador o usuario de alcanzar un plan bueno. Entonces, como él lo va a hacer... si te apartas mucho de ello, ya tu plan no va a servir. No, él te da la propuesta del plan. Ya él solo te da la propuesta del plan. Ya no te puedes apartar mucho de ese propuesto. Entonces, eso también es una desventaja. Ya vamos a ver por qué. Y entonces, como reduce el tiempo, puede disminuir la carga de trabajo de los personal y tú puedes reorientar a otras tareas dentro de la institución y también puede ser que necesites menos personal, ¿sí? Para hacer la misma tarea. Entonces, los cons, lo puse los fundamentales con preguntas, o sea, ¿cómo preservas la innovación si no te puedes apartar del resultado? Si el resultado siempre es el mismo, ¿cómo tú vas a innovar? Y la creatividad. Si la persona que hay en una institución donde hay inteligencia artificial ya sabe ya que hay que hacerlo así, ¿cómo esa persona puede tener una creatividad en lograr una técnica diferente, una técnica nueva? Eso me pasó con físicos juniors que entrené, que después no sabían hacer 3D conformadas. O sea, llegaron a las instituciones, o sea, empezaron conmigo haciendo intensidad modulada y cuando fueron a otras instituciones, Eduardo, ¿cómo hacemos intensidad? ¿Cómo hacemos 3D conformada? Tuve que mandar los libros viejos. Mira estos libros y así, porque no, empezaron tan arriba que la base se olvida. Entonces, eso puede ser un contra. ¿Ok? ¿Significaría una reducción del personal clínico? En principio sí, pero también no. Si ven el artículo de Fogliata o la presentación que les puse de Fogliata, ella, ¿no? Es una física italiana que está muy adelantada en esta técnica, te dice que no. El físico hace falta porque el físico tiene que evaluar los resultados de la inteligencia artificial. O sea, tú no puedes ver lo que dice la inteligencia artificial. Y el modelo tienes que irlo ajustando. Si te quedas con que el modelo funciona bien, pero el modelo puede ir cambiando. Tú lo puedes ir cambiando. Tú puedes ir ajustando el modelo a los resultados que estás teniendo. Entonces, el físico siempre va a ser importante en eso. Entonces, tal vez no significa una reducción personal. Aunque en algunas instituciones sí va a ser. En instituciones que están buscando sobre todo carácter financiero, reducir costos, puede ser que reduzca el personal. Entonces, el desarrollo y control de estas herramientas es complicado. Ahora hay un grupo de trabajo de la Sociedad Americana de Física Médica que están trabajando en recomendaciones para el desarrollo de estas herramientas, ¿no? La manipulación y el ajuste del modelo de cálculo, lo que le decía, no tienen que creer solo en el modelo de cálculo. A veces uno empieza con modelos de cálculo con bases de datos importadas. O sea, puedes empezar con una base de datos que viene de Estados Unidos. O sea, la Universidad de California provee bases de datos de pacientes, pero puede ser que el fenotipo de esas pacientes no sea el fenotipo de tu país. Entonces, los resultados tal vez no sean muy aplicables, tal vez tengas que ajustarlo. Entonces, eso hay que ver. Si necesitan los ajustes más finos, el entrenamiento del modelo. Y bueno, siempre vamos a estar condicionados a lo que es la accesibilidad tecnológica. O sea, no tienes medios de cómputo, no tienes acceso a la web. Eso parece que no, pero puede ser importante. Puede ser importante en algunos lugares. En Cuba es importante. Entonces, vuelvo de manera rápida al gráfico del ciclo de sobreexpectación. Y aquí tenemos tres tecnologías que tienen que ver con la computación en radioterapia. Ahí está Monte Carlo, o sea, los métodos de Monte Carlo, está la planificación inversa y está la inteligencia artificial con el Deep Learning. Si ven ahí, los tiempos son diferentes. Monte Carlo es el triángulo y los tiempos desde lo que es el lanzamiento de la técnica en 47, propiamente dicho por Rulland y Newman, y ya la aplicación ya en radioterapia de manera como ciencia constituida en el 2008 por Rogers, o sea, más de 50 años pasaron. Eso está claro porque Monte Carlo necesita cálculo, necesita computadora fuerte.
Entonces, sin computadora fuerte, difícil. Sin embargo, Monte Carlo no pasó por el abismo de la decepción. O sea, Monte Carlo llegó a un pico de sobreexpectación y después llegó ya a lo que es la meseta de la productividad. O sea, sin pasar por la decepción. Deep Learning, por el contrario, se ha desarrollado muy rápido. El lanzamiento del concepto en 2014 y la proyección que tiene para el 2024, o sea, en 10 años, ya estaría ya en su meseta de productividad. O sea, han salido muchos fabricantes y muchas, o digamos que, compañías emitiendo el producto y se está utilizando de manera bastante regular en muchos centros ya, con las herramientas estas de multicriterio, las herramientas de autosegmentación, las herramientas de manejo de imagen, sobre todo para el diagnóstico también se ve mucho cuando estamos hablando de radioterapia, y la de prevención. RapidPlan está bastante bien implementado y bastante bien distribuido. Intensidad modulada. La intensidad modulada, desde su concepto con Bram, aquí, hasta el primer tratamiento en el 94, yo puse aquí también, por la misma fecha, el artículo de Bram, porque en el artículo de Bram, yo consideré que las expectativas estaban sobredimensionadas, ese fue mi criterio, porque realmente no se ha logrado lo que se ha querido, pero sí tenemos una técnica que está constituida ya en su meseta de productividad, porque la radioterapia es en muchos lugares ya el estándar de tratamiento. O sea, en muchos lugares. Mucha gente considera que la terapia conformada ya no debe ni existir. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero se considera el estándar de tratamiento en muchos lugares. Y aquí, en el abismo de decepción, están los artículos que se publicaron en el 2010 por el New York Times. En esta referencia pueden encontrar los dos artículos. Esta referencia que está acá, pueden encontrar los dos artículos, y ahí se habla de accidentes que hubieron en Estados Unidos, que hubo en Estados Unidos, implicando pacientes, con muertes de pacientes y sobre irradiación, y creo que también hubo subdosificación de pacientes, accidentes que están reportados por un periódico. O sea, no hay como en el hoy día que hay lesiones aprendidas, pero bueno, aquí se dio ese pico o ese umbral o sea, ese abismo de disolución, aunque yo también les decía que ya también estaba el abismo de disolución en lo que eran los resultados clínicos. O sea, no había curación, aunque se había calidad de vida. Entonces, como tarea les voy a dejar que investiguen esos artículos, ¿okay? Que resuman las principales causas de ocurrencia de esos incidentes o accidentes y las medidas que usted propondría para evitarlo en lo posible. Eso lo voy a dar como tarea. Nuevamente, disculpen la extensión. Próxima semana no va a pasar esto, eso lo aseguro. Próxima semana estoy aquí a las 9 de la mañana. Y bueno, espero les haya resultado de provecho. Nuevamente, siempre han sido, estos son mis criterios, mis observaciones. Ustedes pueden estar de acuerdo con ellas y estoy abierto a preguntas. Las pueden hacer por el chat si quieren, hacen preguntas y después las conversamos y salen ideas de ahí. ¿Listo? Encantado, entonces. Sí, comentar también que es el primer día que está trabajando en la red, entonces fue doblemente complicado ajustar los tiempos. ¿Verdad? No, yo tenía que estar más temprano. Yo pensé estar aquí a la 1, pero no pasa nada. Me disculpa nuevamente. Bueno, gracias, Larry. Esto va a quedar grabado y Larry también creo que probablemente pueda darnos el PDF. Sí, por supuesto. Para acompañar Claro que sí. a quien que quiera. Así que, bueno, si no hay algún comentario, como se hizo un poco tarde, en fin, igual puede quedar para la que viene. No sé si voy a dar con el chat.